el Señor les bendiga grandemente en este día. Quiero saludar a todos los que están conectados, hermano Juana, y a todos los que ya saludé, hermana Pamela, hermana Luisa, y a todos los que escuchan. Que el Señor en este día nos ayude. En la mañana estábamos hablando de que no está todo perdido. Dios nos da siempre una oportunidad de volver. No importa en qué situación nos encontremos, siempre Dios tiene su mano extendida. La alabanza decía que Él nos conoce tal cual somos y Él está haciendo un trabajo con cada uno de nosotros, que la obra que Él comenzó, algún día Él la va a concluir. Él está trabajando con nosotros y aunque a veces le somos infieles, Dios permanece fiel. Él nunca se niega a sí mismo. Esto, todo lo que nosotros creemos, todo lo que significa nuestra fe, no sería posible si Jesús no resucitó. Y eso es lo que quiero compartir en esta tarde. En Lucas capítulo 24, quiero leer algunos versículos. No es Semana Santa, pero a veces es bueno saber, y quiero que usted sepa, que Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Jesús resucitó el tercer día y sigue hasta hoy día con nosotros. Amén. Dice Lucas 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estabais en Galilea. Señor, gracias te doy en esta tarde por tu palabra, porque tú no estás en la tumba, Señor, porque tú estás vivo. Es por eso que podemos percibirte en nuestras vidas. Es por eso que podemos saber, Señor, que tú estás obrando, que tú estás trabajando con cada uno de nosotros. Es por eso que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Es por eso, Señor, porque tú estás vivo. Gracias, Señor, en este día, por tu gran amor derramado en la cruz del Calvario. Amén. Estas mujeres iban a la tumba con un objetivo. Ellos querían preparar el cuerpo del Señor para el sepulcro. Ellas andaban en busca de un Jesús muerto, de un Jesús sin vida, por lo tanto, de un Jesús sin ninguna capacidad. Pero lo que se encontraron ese día fue con un Jesús resucitado, con el mensaje de que Jesús ya no estaba en la tumba. Hoy día nosotros como cristianos muchas veces nos acercamos a Jesús y pensamos, o tal vez se nos pasa a veces por la mente que Jesús no está, como que Jesús no nos oye, como que Jesús estuviera muerto. Y me acordaba que en alguna oportunidad había conversado con el pastor Israel, y él me hablaba de un teólogo que se llama Juan Macay, y él escribió un libro que se llama El otro Cristo español, donde se habla de la diferencia que tenemos la mayoría de los latinos respecto a los anglosajones. ¿Qué evangelio nos trajeron a nosotros los españoles? Porque Latinoamérica fue conquistada por los españoles. Hay una película que es súper cruda, que habla de la realidad que se vivía acá en América antes de los españoles. Esta semana recordamos el descubrimiento de América y cómo llegaron los españoles, ¿cierto?, a conquistar. Cristóbal Colón en 1492 llegó aquí a América.
Y sabemos mucho la historia. Los españoles robaron aquí en América. Los españoles sometieron a los habitantes de América Latina. Los sometieron, le mostraron la religión para someterlos. Le mostraron a un Jesús crucificado, a un Jesús que ignora las necesidades y los problemas, a un Dios lejano que exige sin preocuparse por nuestras necesidades. Trajeron una religión del terror a Latinoamérica. Un Dios al cual para acercarse hay que aún llevar sacrificios y regalos. Y hay una gran diferencia con el Jesús que se les llevó a los anglosajones, que tiene que ver mucho con los protestantes, con el evangelio real, el evangelio que se le llevó a través de Inglaterra hacia Estados Unidos. Y hay una gran diferencia en cómo se desarrollaron ambas regiones de América. Es increíble cómo uno puede ver las diferencias que hay entre Estados Unidos, tal vez, con todos sus estados, y la diferencia con América Latina. Porque el Cristo que nos trajeron a nosotros era un Cristo muerto. Todos sabemos que el Jesús que nos predicaron, el Jesús de la religión tradicional, es un Jesús que está muerto. Es un Jesús que no puede hacer nada. Pero Jesús no está muerto. Yo me preguntaba igual, y esta es una opinión personal, si uno analiza la historia, ¿cuántas guerras ha provocado la división de las tierras? ¿Cuántas veces las guerras las provoca una nación que quiere una tierra? La mayoría de las guerras ocurren porque se están peleando la tierra. Y yo me pregunto hoy día, y le pregunto a usted, ¿de quién es la tierra? Y yo me respondo, y es mi opinión, la tierra no es de nadie. Porque Dios es el creador de todo. El ser humano está para administrar la tierra. En la película que yo le contaba, que se llama Apocalipto, muestra el salvajismo que había del imperio maya. Cómo quemaban, sacrificaban, violaban a las personas. Finalmente uno no podría decir, es que la tierra es de ellos. No es de ellos. La tierra es del Señor. Nadie es dueño de la tierra. Y tal vez alguien podrá tener ahí una opinión distinta. Yo creo que Dios es Dios de todo. Y lamentablemente los seres humanos estamos siempre peleando por hacernos dueños de un pedazo de tierra que finalmente no nos pertenece. Muchas religiones buscan a Dios, pero buscan a Dios a través del sacrificio. Presentan al hombre como alguien buscando interminablemente una búsqueda de sentido, filosofando acerca de Dios. Vemos cómo las religiones del mundo es el hombre quien trata de acercarse a Dios. En una de las tumbas mayas, que este es un ejemplo que yo una vez dije ahí en el templo, se encontró una escritura y en esa tumba maya decía: te adoramos a ti, oh sol, pero si tú no eres Dios, adoramos al que te hizo. Dentro del corazón de los mayas había la necesidad de buscar a Dios. No sabían quién era Dios, adoraban al sol porque no sabían que había un Dios, pero dice: si tú no eres Dios, adoramos al que te hizo. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. El hombre quiere buscar a Dios, quiere acercarse a Dios y hace muchas cosas, cumple ciertos requisitos, ciertos reglamentos para acercarse a Dios. Pero lo que nos trajo esta locura del evangelio es que este Dios nuestro se hizo hombre, vivió como uno de nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario. Él cargó en esa cruz todos nuestros pecados. Es un Dios que fue asesinado por nuestra causa. Pero la historia no terminó allí. Este Jesús, al tercer día, resucitó. Y por lo tanto, cuando Él resucita, nos asegura que todo lo que Él dijo se va a cumplir. Él dio su vida
por nosotros. Y hoy día podemos estar confiados que si yo le pido perdón a Dios, que si yo me acerco, Él me perdona. Él me hace una nueva criatura. Dios nos da una vida y una vida en abundancia. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Dios está con nosotros todos los días. Este Dios no está crucificado, está vivo. Es por eso que Pablo dice que por nada estemos afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el hombre podía acercarse a Dios a través de un sacrificio, a través de llevar un animal y sacrificarlo frente al sacerdote en el templo. Pero hoy en día, cuando Jesús muere y resucita, el velo del templo se rasga. Por lo tanto, dice que todos hoy día podemos acceder al trono de la gracia. Hoy día no necesitamos un sacrificio, incluso no necesitamos un sacerdote, alguien que nos lleve delante de la presencia de Dios. Nosotros hoy podemos ir delante del Señor, podemos buscar a Dios donde quiera que estemos, podemos clamar y hablar con Dios, porque Dios está vivo, Él resucitó. El salmista decía, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Este Dios, nuestro Dios, está vivo. Él resucitó. Las religiones buscan acercarse a Dios, pero en el cristianismo Dios se acercó a nosotros. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse a Dios, porque Dios está cerca. El ángel le dijo a María, y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Jesús dijo, yo no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Dios está vivo y todo lo que Él hizo se cumplió, porque Él resucitó. En el cristianismo es Dios que busca al hombre, es Dios que nos busca. Él llamó a Abraham, no Abraham llamó a Dios. Dios llamó a Isaac, no Isaac llamó a Dios. Dios llamó a Jacob y no Jacob a Dios. Dios llamó a Moisés y no Moisés a Dios. Dios llamó a Josué, Dios llamó a Samuel. Es Dios quien se acerca a nosotros. Juan lo dice de esta manera, y aquel verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El cristianismo, hermano, no se basa en aceptar ideas ni conceptos. El cristianismo se basa en que Jesús resucitó y a través de él hoy día podemos tener una comunión íntima con Dios. En la oración final de Jesús en el Getsemaní dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús resucitó, por lo tanto, hoy podemos acceder a Dios, hoy podemos comunicarnos con Dios. Dios desea que tengamos una relación con Él, que le conozcamos. La palabra conocer en la escritura, en el griego, tiene que ver con intimar con Dios, en poder conocerlo en profundidad, en buscarlo cada día, en alabarle, en hablarle y saber que Él está con nosotros, que Él nos escucha. Buscarlo de verdad. Él no está muerto. La resurrección nos asegura que Jesús era lo que Él decía ser. Nuestros pecados son perdonados. Él nos da una nueva oportunidad. A través de la comunión con Dios, reconocemos y sabemos que Dios está con nosotros, que todo lo que Él hizo es para el bien de sus hijos. Jesús resucitó. Esa es la gran noticia del Evangelio. Ese es lo más grande que le pudo pasar a la humanidad. Jesús está vivo. Pablo dijo, si Jesús no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y nos engañamos a nosotros mismos. Porque si de verdad Jesús no resucitó, todo lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Pero si Jesús resucitó hoy día, nosotros
tenemos acceso al Padre. Como Jesús resucitó, Dios está con nosotros. Como Jesús resucitó, tenemos perdón de pecados. Como Jesús resucitó, hoy día tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia. Como decía en la mañana, no todo está perdido. Podemos ir al Padre. Podemos acercarnos a Dios sin temor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Señor, gracias te doy en esta tarde por cada uno de mis hermanos. Señor, yo desconozco tal vez algunas necesidades. Señor, sabemos las que son expuestas en la oración. Y sabemos, Señor, que tú nos acompañas, Señor, que tú nos oyes, que tú respondes nuestras oraciones, Señor, por nuestros hermanos. Señor, pero tal vez hay una dificultad que no ha sido manifiesta. Señor, yo te pido en nombre de Jesús, Señor, que aquel que tenga esa necesidad pueda sentir que puede acercarse a ti, Señor, que puede conversar contigo, que a ti nada se te escapa. Señor, como decía la alabanza, Señor, tú nos conoces, tú sabes lo que pensamos y a pesar de eso tú te quedaste con nosotros, tú te quedas con nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón y a pesar de eso nos amas, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, a los que están enfrentando dificultades, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú estás vivo, porque podemos sentir tu presencia en medio nuestro. Bendice a los que están presentes, Señor. Bendice el Templo Shalom, a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, no estamos solos, porque tú vives en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.